Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy, Sokon Matsumura nació en Yamagawa, Shuri, Okinawa, también conocido como el Buji Matsumura. Su verdadero nombre era Ki y él decidió cambiárselo por el de Sokon. Comenzó el estudio del karate bajo la dirección del maestro más importante de su época, Sakugawa. En un principio, Sakugawa se mostró reacio a enseñar a Matsumura, debido al carácter problemático del niño. Sin embargo, se había comprometido con el padre del joven Matsumura, Tsufuku, en educar a su hijo y así lo hizo. Matsumura estudió 5 años con Sakugawa. Tras estos años consiguió un gran reconocimiento como experto en las artes marciales. Por ello, hacia 1836, Matsumura es reclutado por el servicio de la familia Sho, familia real del reino de Ryukyu, como guardia del palacio de Shuri, y recibió el título de Shikudon, también denominado Chikudun Pechin, un rango de nobleza. En 1838 se casó con Yonamine Chiru, que era también una experta en artes marciales. Matsumura llegó a ser el instructor jefe de las artes marciales y guardaespaldas del rey Shoko Okinawa. Posteriormente desempeñó este cargo durante los reinados de los dos últimos reyes de Okinawa, Shoiku y Taisho. Fue la última persona que recibió el título de Bushi o guerrero samurái de parte del rey de Okinawa. En un momento continuaremos con el video. Quiero presentarte la camiseta de karate y algo más. Puedes ver toda la información en la descripción del video y puedes tener tu camiseta personalizada con tu nombre o lo que tú desees aumentarle a la camiseta. Pronto estaré sacando muchos más artículos, como son gorras, calentadores o cualquier otra sugerencia que tú desees dejar. Por lo pronto estamos con las camisetas, las cuales se hacen envíos dentro de Ecuador por $5 extras a la camiseta, el cual tiene un valor de $10, o envíos a otras partes del mundo, pero estos tendrán su respectivo recargo de envío, el cual varía de país a país. Bien, seguimos con el video. Matsumura viajó en nombre del gobierno real en varias ocasiones a Fuzhou y Pekín en China, y el feudo de los señores de Tatsuma en Japón, estudiando distintas artes marciales, cuyos principios serían posteriormente volcados a la arte de Okinawa. Durante su trabajo como guardián de palacio, pudo contactar con un magistrado del clan Tatsuma, al cual obtuvo para él la autorización excepcional de poder estudiar el arte del sable de la espada Shigen-ryu. La práctica y aprendizaje de esta escuela estaba estrictamente reservada a los guerreros pertenecientes al clan, y Matsumura era un vasallo del rey de las Ryukyu, que estaba dominada por el señor de Tatsuma. El entreno de base del estilo Shigen-ryu es llamado Tategi-uchi y consiste en golpear el tronco de un árbol con un trozo de madera de aproximadamente 1 metro y 30 centímetros, saliendo de una distancia de 4 a 5 metros. Se abalanzan en 3 pasos hacia el árbol y con un grito donde ponen tanta energía como si les fuera la vida en ello, golpean el tronco del árbol con toda su fuerza. El estilo Jigen-ryu incluye el trabajo con armas, especialmente el Kenjutsu y el Iaijutsu, pero también incorpora un sistema antiguo de lucha a mano vacía, antecesor y similar de los actuales Aikijutsu o Aikido. Después de 2 años de estancia en la región Kyushu estudiando esgrima, viajó a Pekín, donde profundizó sus estudios de Bojutsu, arte de combate con Bo. Volvió a las Ryukyu en 1837, retomando su tarea
en la guardia del rey, lo que hizo bajo el reinado de 3 reyes consecutivos. A la vez que empezó a enseñar todo lo aprendido entre sus alumnos, se cuenta Ankosatu, Ankuitosu, Motobu Chuyu, Motobu Choki, Yobu Kentsu, Kianchohu, Kianchotoku, Kuwu Ryosei, Soken Hohan, Higaona Kanryo, Matsumura Nabe y Tawada Shinboku. Es el instructor en Okinawa de las katas Naifanchi, Basai, Shinto, Goju-Shiho, Seisan y creó el kata de Bo, Matsumura no Kon. Matsumura fue un importante reformador del karate okinawense. Como artista era excepcionalmente ágil y veloz, sobre todo con sus puños. En sus técnicas hacía especial énfasis en el uso del movimiento de las caderas para desarrollar poder. Por todo esto, se le considera el progenitor de la mayoría de los estilos contemporáneos de karate, que evolucionaron del Shuri-te como el Shorin-ryu, Shotokan y Shito-ryu. Bushi Matsumura era alto y esbelto, con ojos profundos. Era extremadamente veloz. Gracias a la práctica constante, él hacía énfasis en la velocidad en detrimento de la potencia. Matsumura era un innovador y practicaba constantemente para conseguir el máximo de velocidad. La leyenda cuenta que no obstante a su figura delgada y estilizada llegaba a generar una potencia enorme con tan poco peso. La explicación puede ser hallada en la moderna teoría científica que aplicada al arte marcial puede traducirse como a mayor velocidad igual o mayor potencia. Matsumura usaba el método de girar la cadera cuando lanzaba una técnica, concepto que ahora es parte integrante en karate. Matsumura simplificó el movimiento de las rodillas como elemento de base del alineamiento físico y las combinaciones de karate. Era conocido por su soberbio golpe de puño y por su gran habilidad en el salto. Su dicho era: un guerrero debe tener la velocidad de un pájaro y la potencia de un tigre. Gichin Funakoshi lo describió como un sensei con una presencia aterradora. Matsumura no perdió jamás ningún duelo, aun habiendo participado en muchos. Alto y delgado con una mirada inquietante. Su estudiante, Ankuitosu, lo describía como cegadoramente rápido y engañosamente fuerte. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.